Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020. Estamos hablando de la cuarentena más rígida, de este confinamiento más rígido, y estamos hablando de cifras que vuelven a preocupar en el AMBA, en la República Argentina, particularmente en la zona complicada, porque estos son los datos que tenemos de hoy. Ya acumulados 1.385 personas que han fallecido. Con estos datos, que siguen levemente subiendo, la ocupación a nivel nacional de las camas de terapia intensiva el 50%, el 55% el AMBA, los contagiados, el número en la provincia es muy alto, 1.733 personas, 840 en la ciudad, el índice que no baja de duplicación, y los contagios, fíjate en la ciudad, 28.000, 35.000 en la provincia. Va a estar Aníbal Fernández, el ex jefe de gabinete, en un mano a mano para charlar. Hola a todos, buenas noches. Hola, Luis. Y vamos a estar hablando con Eduardo López, uno de los integrantes del comité de expertos. Pregunta general, ¿hay cuarentena? ¿Sienten que hay cuarentena en este momento, Romina? No es lo que fue la primera cuarentena, la cuarentena dura. Yo hoy estuve mucho en la calle, la verdad que tuve que trasladarme y había negocios abiertos, gente en las avenidas, muchos autos. Javi, ¿cómo ves? ¿Es 19 de marzo? Hay un sentido que me parece que es el del transporte público, donde sí se nota la diferencia y es donde se focalizaron las autoridades en esta cuarentena dura. Efectivamente, flexibilizaron el transporte vehicular, por eso hay más autos en la calle que el 20 de marzo, pero en el transporte público es parate total. Y hay más cosas con el takeaway, por caso que no estaban inicialmente, que obviamente favorecen que haya más gente, poder ir a buscar la comida. La vieja comida para llevar. Bueno, los bancos, Paulino, los eso bancos, es clave. La Los actividad bancos para que la gente vaya a cobrar. El dato de recaudación de junio es malo, pero es menos malo que mayo y mucho menos malo que abril. Por lo tanto, si hay más recaudación, hay un poco más de actividad. Y hay una lógica que la verdad yo trataba de entender cómo se encuadraba, porque hay negocios que están abiertos. Antes se podía, cuando flexibilizó Cava, por lo menos vos podías entrar al negocio con algunas condiciones. Ahora se paran en la puerta y te atienden desde la puerta. Correcto. Pero yo no sé si esa es una modalidad que está autorizada o no. No sé. Vamos a preguntarle a Eduardo López cómo está viviendo lo que algunos primeros empezaron a llamar que era el esfuerzo final. Ya nadie más habla de esfuerzo final, ni siquiera el gobierno de la ciudad. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Y saludo a toda la mesa, que la verdad que es una mesa de seleccionado de periodistas, Novarecio. No le quepa la menor duda, no le quepa la menor duda. Es reciente el inicio de esta cuarentena más dura, empezó el lunes, se formalizó en el día de ayer. ¿Siente que se tomó conciencia de volver a algo parecido al 19 de marzo? Yo creo que está mejor que la cuarentena imperfecta de las 3 semanas que terminaron y todavía no está optimizada como la cuarentena del 18 de marzo, pero no olvidemos que tenemos algunas flexibilizaciones que el 18 de marzo no estaban, ¿no? Claro. Así que ahí hay que homologar, no es homologable totalmente porque hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, están los bancos abiertos que en el 18 de marzo no estaban, ¿no? Diríamos, se está poniendo mucho esfuerzo en la restricción, como alguien comentó por ahí, del transporte. Y el otro dato que es interesante analizar, llevamos 4 días sin superar, sin llegar a los 3.000 casos, ¿no? Se han mantenido después del pico en el AMBA. Sí, estoy hablando del AMBA, que es donde todos miramos, lo estamos mirando porque Chaco y parte de Río Negro es una problemática muy diferente, si bien Chaco es también importante en esto. Y lo otro es que los casos en Cava parecía que se van estabilizando, ¿no? Acá lo interrumpo, perdón, Doc, para dar los números correctos. Los contagiados hoy en la provincia de Buenos Aires son 1.733 y 840, 2.573 si se sumar en vivo. O sea, están por debajo de los 3.000. ¿Para usted esto es bueno? Y llevamos 4 días debajo de los 3.000, diríamos. Acuérdese cuando el pico fue de 2.900 hace 4 o 5 días, 5 días o 6. Y ahora estamos más o menos en este número. Hay que seguir mirándolo a ver qué pasa. La tasa de mortalidad y de letalidad sigue estando bastante como siempre. Está en 2,02, que es una tasa de letalidad bastante aceptable. Y la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes es una de las más bajas del planeta, ¿no? Total. 31 casos, 31 fallecidos lamentablemente por cada millón de habitantes. Ahora, de todas maneras, tenemos que seguir trabajando, ¿eh? Sí. Hay que trabajar. Grafico un poco, Eduardo, lo que usted acaba de decir con este cuadro que me parece más que
más que expresivo. Los últimos días en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Siempre el verde es la ciudad. Fíjense, hace una semana, 967, el celeste es la provincia, 1.692. Y acá esto que estaba mencionando, si bien son más altos, en los últimos 2 días estamos por debajo de los 3.000 casos. Sí, Nacho. Sí, doctor, le quiero consultar por lo que dijo Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia, de que el 17 de julio se podría volver a fase 3. O sea, se podría en el AMBA volver a la normalidad que teníamos hasta hace 3 días nomás. ¿Usted está de acuerdo con ese adelanto? Yo creo que me gustaría esperar 5 o 6 días más cuando veamos cómo está impactando esta cuarentena llamada reforzada, ¿no? Para ver. Yo creo que si los números siguen de esta manera, con el número de casos, y uno ve que se empieza a aplanar la curva, yo trataría de ir a volver a una segmentación geográfica con una fase 3, porque hay que intentar, digamos, uno puede restringirse, pero hay que tratar que rápidamente volver a avanzar hacia una flexibilización. Bueno, ¿no? Es interesante lo que usted plantea, Eduardo, o sea, volver a la fase, ya estamos mareados, fase 1 en la inicial, hasta lo que teníamos el domingo, para decirlo de alguna manera, y que es un poco, Javi, lo que quiere la ciudad. Recordemos que la teoría de la ciudad, que después lo llevó a asustarse con el número, o sea, los números a la reta la última semana, era la del bendito martillazo y el bendito baile. Es decir, golpe de 15 días de cuarentena y volver incluso más flexibles. ¿Qué está pasando ahora en la ciudad? Mirá, en privado el jefe de gobierno de la ciudad tiene una expectativa parecida a la de Goyán, que hizo pública, pero el jefe de gobierno no la va a hacer pública, que es que con estos resultados iniciales que se están viendo estos días, aunque sabe que hay que esperar a la semana que viene para que se vea efectivamente el impacto que pueden tener esta cuarentena dura de nuevo en la ciudad de Buenos Aires, quiere ver si a partir del 17, si estos resultados se mantienen, flexibilizar otra vez la ciudad, otra vez volver a la fase en la que estaba la ciudad de Buenos Aires. Esa es la expectativa del gobierno. Alguna gente, como el ministro de Salud de la ciudad, Quirós, es más cauta, quiere esperar un poco. El jefe de gobierno tiene expectativas para que la ciudad vuelva un poco al ritmo que venía teniendo antes de esta cuarentena dura decidida de nuevo. Eduardo, no para generar una expectativa que no se puede cumplir. Ya aprendimos todo de esto, que no podemos pronosticar porque hay que esperar, hay que estar atentos. Pero digo, si esto funcionara, si el resultado de esta cuarentena funcionara, ¿qué es flexibilizar un poco más a lo que teníamos hasta el domingo? ¿Qué se imagina? No, volver hacia esa segmentación geográfica que planteaba Goyán, que es la fase 3, que es un poco lo que tuvimos hasta hace 5 o 6 días. Y para esto, digo, en el fondo Rodríguez Larreta y Fernán Queró dicen lo mismo, ¿no? Seamos cautos, veremoslo, yo tengo esta expectativa, pero veamos qué pasa. Nosotros también estamos igual, vemos cómo viene la expectativa, creemos que el conurbano bonaerense hay que trabajar muy fuerte con el plan Detectar, hay que ampliarlo, hay que hacerlo sostenido y permanente. Creo que se van a incorporar más gente al plan Detectar, cosa que es muy bueno, sobre todo para el rastreo, porque yo creo que este mes va a ser un mes clave. Cuando jugamos, creo que hay mucho en juego el mes de julio, sinceramente lo digo, porque ese va a ser el mes más frío probablemente, es el mes donde tuvimos que ajustar una cuarentena porque había riesgo de que las camas de terapia se colapsaran. Entonces se tomó esta cuarentena que obviamente es totalmente antipática y nadie la quiere, pero es una herramienta y junto con el testeo. Ahora, si nosotros hacemos la cuarentena sin mantener el testeo fuerte, nos equivocamos. Entiendo Esto perfecto. es un punto que hay que nadie se enoje con lo que digo, pero creo que hay que trabajar muy fuerte con el plan Detectar, ¿no? Pero ya pasaron 2 días y se hicieron 9.200 hoy nada más, ¿eh? No sube. No sube la cantidad de testeo. 9.200 después de 2 días de cuarentena. Está bien. 2 días es como una noche de verano. Bueno, 2 de 14, 2 de 15, no Ahora, tanto. perdón. Quiero hablar antes de plantearle, Eduardo, algo que vos tenés como información que lo resaltó el doctor López, lo resaltó Javier, que es el transporte público. ¿Qué está pasando con el transporte público? Vos tenés datos muy específicos. Sí, tenemos la placa actualizada hasta el momento, lo que fue, digamos, la evolución de los usuarios de transporte público. Estamos hablando de un uso, ¿no?, de la SUBE, independientemente de cómo lo hagan. Mirá lo que tenés. Tenías usuarios en día hábil. ¿Esto es normal? ¿Esto es en día normal? Día normal, pre-cuarentena. Sí, pre-cuarentena. 18 de marzo.
sí, 15, 14, por ahí empezó a bajar un poquito. Sí. Previo. Fíjate lo que tenés al miércoles 1 de julio. Altísimo. Claro. De 4.242.000 a 685.000, menos 84%. Y eso, o sea, realmente dio resultado. El tema es justamente, bueno, esa gente que no se traslada, ¿se está moviendo de qué manera? ¿Está moviendo con el auto? Por eso vemos tantos autos en la calle y nos parece que no es la misma cuarentena. Ahí lo tenés desagregado, fíjate, 30% menos que usaron transporte público con respecto al 24 de junio, esto estamos hablando del último miércoles, o sea, de ayer, y 36% con respecto al 17 de junio. O sea que efectivamente da resultado esto de transporte público, sobre todo si vos tenés en cuenta, como muchos de los médicos estaban manifestando, que era uno de los focos de contagio. Y después lo que tenés es un gran movimiento dentro de GBA, dentro de Cava, pero no tenés tanto movimiento entre GBA y Cava, que eso es importante. El naranja. Me parece que la barra naranja es la determinante. Fíjate lo que estaba pasando el día hábil antes del aislamiento, con la cuarentena primera, y como estamos hoy. Bajó un 63% el movimiento entre las jurisdicciones. De Cava a GBA y de GBA a Cava, mira, realmente tenés poquito movimiento, y que eso también es importante. Claro, el otro es dentro de GBA. Claro. De 2 millones pasa de 2 millones y medio a 600.000 ahora. Con los permisos? Porque estoy viendo mucho reclamo de no están saliendo los permisos. ¿Es porque no salen o es porque es una decisión de la jefatura de gabinete de no otorgarlos? Hay un tema que es importante con los permisos, que antes era una declaración jurada donde vos podías realmente poner cualquier cosa, que yo era, no sé, cirujana en el... Muchísima gente. Mucha gente. Había mucho periodista. Quiero decirles que hoy hablé con una fuente de la jefatura de gabinete que me decía: la competencia que tiene es notable. Todos eran periodistas. Ah, era una cosa... sí. Bueno, pero no, bueno, eso también es discutible, pero la verdad es que con una declaración jurada era suficiente y no se cruzaban los datos. Vos pensás que hoy están cruzando los datos, además con, por ejemplo, te están pidiendo el quit de la empresa, recibo de sueldo, alguna referencia. Constancias. Que se está cruzando y se está haciendo, digamos, un cruce de las distintas bases de datos para ver si efectivamente, por ejemplo, yo me pongo como trabajadora esencial, cuidadora de un mayor discapacitado. Mayores, claro. En la base de la ANSES, ¿yo aparezco así? ¿Alguna vez aportaste o te registraron? Ahí es importante, eso Eduardo... Eso retrasa mucho, digamos, en la salida de los permisos. Ahí es importante esto que se planteaba recién con Mangel. Digo, bajó la cantidad de gente que va en el transporte público y da la impresión que muchos otros van en auto. ¿Todavía habría que afinar más lo de los autos o usted cree que eso no es tan riesgoso? A ver, si las personas viajan solas, diríamos, el riesgo es no contagia a nadie y se va generalmente desde punto a punto, generalmente un auto, ¿no? Sale de su casa y va al lugar de trabajo y vuelve de su casa al lugar de trabajo, con lo cual el riesgo ahí está minimizado, francamente. El transporte público, el problema es que acumula 200 personas dentro de un vagón durante 30 minutos, rompiendo todo distanciamiento social, aunque uno vaya con barbijo. Por eso insistíamos tanto con esto, ¿no? Diríamos, creo que es bueno lo que muestra Romina de cómo ha bajado la cantidad de usuarios en el transporte, ¿no?, público. Así que eso no me parece mal. Creo que hay que seguir viendo y vamos a ver qué va a pasar el fin de semana, que ahí ya vemos los casos autóctonos de esta semana, ¿no? Sí. Porque parte de los casos que estamos viendo hoy están arrastrados por el sábado, domingo o del viernes pasado, ¿no? Quiero dejarlo a Gustavo para que pregunte, pero como usted mencionó el fin de semana, me advierte Javier Calvo que hay un último momento del fin de semana que yo he visto muchas cosas. Bueno, el doctor Cunio es un prestigioso abogado, el doctor Aníbal Fernández, que también va a estar con nosotros, es otro abogado que ejerce. Yo no recuerdo un amparo semejante. ¿Hay un recurso de amparo? 2 abogados apoderados de la Fundación Apolo Bases para el Cambio y el Partido Mejorar presentaron un recurso de amparo para poder correr en la ciudad de Buenos Aires. Vamos de vuelta. Presentaron un recurso de amparo ante la justicia para poder correr en la ciudad de Buenos Aires, estableciendo que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional es una violación del derecho a la salud y a la libertad. O sea, un grupo de runners
Exacto. se presenta en un recurso... El amparo, quiero decir que... Bueno, está Mariano, me da vergüenza hablar de derecho, pero digo, es un recurso extraordinario cuando no tenés otro remedio para que te protejan una garantía constitucional. Excepcional. Para la libertad está el habeas corpus, para todos los derechos el amparo. El amparo. Doc, los runners presentan, doctor López, ¿no? Presentan un amparo. Sí. ¿Cómo lo ve a los runners? Bueno, los runners los veo siempre corriendo, que me parece que está muy bien, ¿no? No, yo quiero analizar esto. Yo creo que los runners, si mantienen el distanciamiento social y se separan y caminan y corren por los carriles callejeros, yo ya lo dije, creo que el riesgo es mínimo, como lo planteó también Rodríguez Larreta. Y el mismo Ginés González García también consideró que el riesgo de al aire libre correr, mantener el distanciamiento social, el riesgo es muy bajo. Digamos, si la gente tiene el derecho de presentar el amparo y que lo presente, yo no soy un experto en este aspecto. Sí, la gente tiene derecho, Eduardo, pero la verdad que ganas de hinchar las pelotas, perdón. Bueno, pero a ver, pero realmente estás invocando el derecho a la salud en el momento donde justamente lo que el gobierno está buscando es preservar la salud de todos nosotros y presentás un amparo invocando eso. Realmente me parece... Abren la poner puerta. a la justicia a trabajar la justicia eso. abre la puerta. Los runners, acto seguido vienen los comerciantes, los abogados, los contadores. Bueno, abren una puerta. Pero un comerciante lo entendería, Marian, de un comerciante de verdad lo entendería. Yo no me quiero pelear con Paulino por los runners, pero invocar el derecho a la salud, que esta decisión se toma... A la libertad. A la libertad. Bueno, pero a la salud, pero que esta decisión se toma justamente como una decisión sanitaria para preservar la salud de todos los que estamos en la región del AMBA, realmente me parece una provocación. Se toma incluso con el efecto de que vos no tengas que ver esta situación, de que salís a correr, que está bueno y todos lo defendemos, y etcétera, etcétera, y a la vez no dejas laburar. O sea, es como una cosa simbólica de decirte... Che, bueno, el único runner es Paulino acá. No, pero está bien, pero de todas maneras vale la pena decir que el doctor López, Rodríguez Larreta, etcétera, dicen es un riesgo bajísimo el que se tiene con correr. Y fue una cuestión más gestual que sanitaria. Sí. Es muy distinto a decir, no, tengo la necesidad de viajar en colectivo, tengo la necesidad de... Yo quiero advertir que respecto a estos temas, y va a crecer, la justicia en Junín, justicia federal, ha determinado y le ha prohibido a la PRIDA, por ejemplo, abstenerse de pedir certificados municipales para que haya gente que ingrese, pese a tener el certificado esencial y poder transitar a nivel país, al distrito de la PRIDA. Ahora esto lo están haciendo muchos distritos, muchos por decreto y muchos por ordenanzas municipales. ¿Por qué? Porque hay una idea, y esto se lo quiero preguntar a López, que a mí me desvela, que es que los municipios sin COVID dicen, pongamos una muralla para los que vienen con la peste, o de lugares que tienen circulación. Ahora, me permito preguntar esto, Paulino. El tema de los runners, ¿es una sofisticación del derecho a la salud de los corredores o representa algo más? Que es que 105 días llevamos de cuarentena, que es que se empieza a filtrar la idea de los que no están de acuerdo con la cuarentena individualmente, como plantea Paulino. No sé cómo lo ven ustedes. Pero es político, perdón. Esa presentación es política. Derecho a la salud. Derecho a la salud, en todo caso uno podría decir, derecho a la salud, presento un amparo para poder salir de mi casa porque me hace mal psicológicamente y también implica un daño a la salud. Entonces la vara donde... Coincido con el doctor, donde la justicia habilita a los runners, va a haber una catarata. Repasemos quiénes son los amparantes. Los que se presentaron fueron Yamil Santoro y José Machón. Yamil Santoro. Yamil Santoro es conocido militante del PRO. Y runner. Es dirigente del partido Mejorar. Hoy es libertario. Ya no sé dónde andan. Apoderado de la Fundación Apolo Bases para el Cambio del Partido Mejorar. Pero ahora, ¿no les parece digo esto que un y digo lo político otro. Invoque el derecho a la salud? Todos los amparos desde el comienzo de la cuarentena que hubo en la República Argentina para que la justicia les permitiera o poder circular donde no se podía circular, todos fueron rechazados. Pero hay que ver si este desgaste de los 100 y pico de días... Esperá, está bien, pero déjame terminar con esto. Hay que ver si este desgaste de los 100 y pico de días en el AMBA no lleva a algún juez a decir que la excepcionalidad no puede ser una norma. Claro. Yo, si a mí me obligaran en una clase de Derecho a defender, trataría de forzar que en situaciones excepcionales el Poder Ejecutivo puede tomar medidas que suspendan, restrinjan las libertades, es obvio. Intentaría ver si 105 días no es mucho. Yo no estoy de acuerdo con este amparo, quiero decir, pero estoy tratando de buscar algún argumento, Mariano. Yo comparto lo mismo que vos. Tenemos los argentinos que tomar conciencia
que estamos frente a un grave riesgo de vida y no puede, vía un amparo, modificarse una situación de estado de emergencia que ha llevado a los poderes ejecutivos, provincial, municipal, a tomar medidas que no son gratas, pero los hacen, se supone, por la salud pública de todos. Entonces, frente a ese estado de excepción, ceden en cierta medida las garantías individuales. A todos nos gustaría hacer otro tipo de cosas, pero no es posible por el bien comunitario. Bueno, ¿no tiene miedo, doctor López, que esto sea como la punta de una embestida contra la cuarentena que se haga a través de la justicia, el tema de los runners? No, no creo. Realmente me parece que no. Creo que va a primar el sentido común, diríamos, más allá de las ideas. Creo que hay que tener un poco de paciencia en esto. Yo sé que la cuarentena es larga, pero me parece que estamos transitando un mes donde va a ser clave cómo viene funcionando el número de casos, porque mi impresión es que si podemos julio llevar en un mecanismo así como está funcionando, creo que podemos tener noticias interesantes. Hoy ya se hizo el protocolo para las escuelas y en marzo se está pensando ya en las áreas epidemiológicas sin problema comenzar a trabajar con las escuelas. Por supuesto de una manera distinta, con tipo burbuja, se va a definir. Pero no me queda claro, Eduardo, ¿en marzo 2021? No, marzo no, perdón, agosto. Porque yo decía hasta marzo. No, o sea, agosto. Pido disculpas. Doctor, ¿usted se psicoanaliza? No, pero me preocupé por la hinchazón de testículo que se imprimió ahí. Está muy bien lo que está diciendo, muy bien, está muy bien. Hay que hablar un poco de la cuarentena también fuera del AMBA, fuera de la zona endémica como el Chaco o Río Negro. ¿Qué está pasando en algunos lugares del interior? Bueno, si querés miramos la placa de las unidades de terapia intensiva y observá que hay 10 provincias donde no tienen pacientes con, por suerte, a Dios gracias, con COVID en unidades de terapia intensiva. Hay 5 provincias, Formosa, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe, con un solo paciente en camas con UTI o de UTI, y en La Rioja, Entre Ríos y Jujuy tenemos 2. O sea, si sacamos el prisma de Chaco, Neuquén, que están en fase 1, Neuquén Capital en particular, Chaco por resistencia, y la zona del AMBA, Buenos Aires y Cava, prácticamente el COVID ha sido muy exitoso en términos de la administración que han hecho muchas. A lo sumo es o asintomáticos o con síntomas. ¿Estoy diciendo bien, Eduardo? Leves. ¿Son asintomáticos o con síntomas leves? Sí, pero ya los que tienen 0 es que ni los leves están diagnosticándose, o sea, no hay casos, ¿no? Claro, no hay circulación viral. Por ejemplo, hoy había 12 provincias, creo que no tuvieron casos. O sea, esos individuos ni leves ni graves no tienen casos. País. Bueno, después está lo otro. Lo que dice Paulino, a Paulino le agregaría en su muy buena áreas de Río Negro, ¿no? También que Bariloche, General Roca. Bariloche exacto. Ya pasó al distanciamiento y a propósito hoy el intendente le dio el hisopado negativo. Por suerte había tenido un hisopado positivo la secretaria del jefe de gabinete del municipio de Bariloche. Les puedo dar, porque acá tengo el reporte. Tucumán, ningún caso. Las provincias, como usted decía, Eduardo, sin ningún caso. Tucumán, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, San Juan, Salta, Misiones, La Pampa, Corrientes, Chubut, Catamarca, sin ni siquiera un solo caso hoy. Exactamente. El reporte de ahora. Hoy sin ningún tipo de... Ayer fue parecido, les aclaro. Sí, Gustavo. Doctor, una pregunta. ¿Qué está pasando con las otras enfermedades de naturaleza respiratoria que por lo menos hasta el año pasado tenían un gran número de mortalidad? Me refiero a neumonía por influenza, etcétera. ¿Están bajando? Sí, hay un tema interesantísimo. Gracias por la pregunta, Marangoni. Es muy interesante. Si usted, el dato oficial del Ministerio de Salud de Nación, de cada 100 virus respiratorios que se aíslan en los distintos centros de Argentina, el 85% es COVID-19. O sea, ¿qué significa esto? Significa que cuando usted tiene un virus pandémico, prácticamente solapa digamos, colapsa a todo el resto de los virus, incluyendo el virus de influenza. O sea, hoy por hoy, hasta hoy, el virus que predomina netamente es el COVID-19 y los demás virus están con mucha mayor incidencia. Más, le digo una cosa, el Hospital de Niños, que ha armado todo un programa para esto, las habitaciones y unidades de internación para bronquiolitis
están dedicadas a COVID-19. Claro. Para que vean ustedes el impacto de este virus, a pesar que algunos lo minimizan, ¿no? Doctor, hubo una información que después trató de retractarse del muy locuaz ministro de la provincia de Buenos Aires de Salud, el doctor Goyán, que algunas veces hizo más política que salud. Había dicho en el día de ayer a un grupo de intendentes que se podía ingresar en la provincia de Buenos Aires en un programa de testeo de una vacuna que, bueno, como en el Brasil se va a probar la de Oxford, en la Argentina se iba a probar otra vacuna. Luego se salió a desmentir, decir que no había nada de esto. ¿Existe usted cree que la Argentina está en condiciones y la zona endémica como el AMBA puede llegar a ser un lugar de prueba de este tipo de vacunas? No, definitivamente sí. Argentina tiene muchos grupos que hemos trabajado en estudios clínicos de vacunas durante muchos años y se puede perfectamente introducir una vacuna en el término de eficacia, porque el tema hay que entenderlo, ¿no? Usted tiene una fase 1, que son un grupo pequeño de individuos, a ver si la vacuna básicamente es segura. Tiene una fase 2, que es para probar distintas dosis y ya alrededor de 1.000 o 2.000 individuos para ver cómo responden y la seguridad. Y después tiene la fase 3, que es la eficacia. Claro. Si nosotros hacemos la fase 3 en la Argentina, hay que hacerla en los próximos meses, o lo más rápido posible, porque tenemos casos, ¿está bien? Lo entiendo. Y si no, hay que esperar un poco más a ver si el año que viene este virus sigue circulando, que yo creo que sí. En Brasil fueron, porque Brasil tiene mucha cantidad de casos, y como no hace cuarentena, fíjese usted que el número de casos no baja y el número de muertes no baja, ¿no? Hay un dato Pero Argentina está en capacidad, hay grupos, no hay ningún problema de poder ser utilizada una vacuna para esto. Está claro. No sé cuál, porque no lo conozco, pero tenemos chance, ¿no? Y hay alrededor de 4 vacunas o 5 que ya pasaron ya la fase 1, ¿no? Bien. Hay un dato que, por decir, no se difunde, me parece que es interesante contar, que es el caso de los recuperados, Paulino. Sí, porque vos tenés los datos, o sea, siempre contamos, obviamente, el caso de los fallecidos y el caso de los contagiados, pero tenés datos de recuperados. Me gusta alumbrar también la sensación y la perspectiva de que no todo es un desasosiego y que finalmente también uno puede buscar y hurgar, más allá de la lógica preocupación, que estas cosas también pasan. La Argentina ya tiene 36% del total de los detectados con COVID con el diagnóstico dado de alta. Son más de 24.186 y las nuevas altas hoy, sin ir más lejos, pese a 34 víctimas fatales, naturalmente una tragedia, un número que duele, fueron 1.146. Esto va increyendo. En el mundo ya hay, pese a los más de 10 millones de contagios, hay más de 53% del total que ya fue dado de alta. Y del resto de casos activos, independientemente de los que ya fallecieron, el 1%, 57.000 en todo el mundo, están ocupando una cama de unidad de terapia intensiva. No le quito nada ni le saco ni nada. Tragedia. Son datos que también nos alumbran lo que está pasando y en simultáneo que ocurre esto. Eduardo, ¿qué significa esto que es voy a redondear en 40%? ¿Es un buen dato? ¿Estamos dentro de la media internacional que el 40% de los contagiados se hayan recuperado? Sí, es un muy buen dato y me parece bien como lo planteó Paulino. Creo que hay un dato que también es importante. 27% lamentablemente de nuestros fallecimientos arrancaron en los geriátricos. Y esto no es un tema menor, sobre todo en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires. Y esto no es un tema menor, porque cuando uno ve al adulto mayor que hay un brote de 20, 30 en un geriátrico, no, todos están en buen estado. Este es el comienzo de la película. Al final de la película, lamentablemente, algunos de estos adultos mayores van a tener que ir a terapia intensiva y con el riesgo de fallecer. Claro. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, que tengamos recuperados y que la recuperación sea sólida, esto es muy bueno, lo que habla también bien a las claras de que algunas cosas o varias en el sistema de salud están afiatadas y están funcionando, ¿no? Claro. O sea, fíjese, sin embargo, y contanos, Nacho, el gobierno sigue, a pesar de estos datos que podrían decir es un aliciente, hay alerta en el gobierno. Sí, ¿verdad? por la terapia intensiva, por el nivel de ocupación de las camas en terapia intensiva. Le voy a aprovechar para preguntar al doctor López si él cree que tendrían que hacer algún tipo de cambio, si esta posibilidad en algún momento se habló de trasladar a pacientes, porque sigue creciendo la cantidad de ocupación en el ámbito del AMBA. No tanto, digamos, respecto a la cantidad de casos, está preocupado el gobierno porque dice que con esta cuarentena, a partir del próximo viernes, la cantidad de nuevos infectados va a empezar a bajar,
pero sí en cuanto al nivel de terapia intensiva creen que va a llegar al día 20 de julio, incluso después de que termine esta cuarentena, con un crecimiento en el nivel de la ocupación. Recién los resultados se van a empezar a ver después de esa fecha. ¿Por qué? Porque el nivel de ocupación, Luis, que tiene la terapia intensiva en promedio, un paciente que entra a terapia intensiva, esto lo tiene medido el gobierno, son 18 días. O sea, vos entrás en situación crítica a la terapia y no te vas al día siguiente. 18 días. Y el crecimiento hasta el 20 de julio es lo que se toma como dato importante. Claro, a partir de ese día, con la cuarentena que hiciste, 16 días para atrás, obviamente el nivel va a tender a bajar. Pero ¿usted cree, López, que tienen que haber cambios respecto al tema del traslado, por ejemplo, de pacientes? Yo creo que siempre hay que tener en cuenta las camas de terapia intensiva de cercanía que no se están usando. Por ejemplo, hospitales provinciales cercanos que no tienen casos, el área, supuestamente en los Chivilcoy o Chascomús, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Entonces uno podría armar una especie de triage de los pacientes que uno va a derivar. No conviene, y logísticamente es un problema, derivar cuando el paciente ya está en terapia intensiva. En cambio, si uno dice, bueno, este paciente por sus comorbilidades o porque tiene estos datos de laboratorio o estos datos de diagnóstico por imágenes, es un candidato a pasar a terapia intensiva y yo tengo las camas ya saturadas en el conurbano, uno los puede primeramente derivar a las camas de terapia intensiva de cercanía. Incluso uno puede utilizar Rosario, por ejemplo, que no tiene casi casos de COVID. El manejo que hizo Rosario es excelente en esta pandemia. Y ellos tienen, digamos, centros de muy buena complejidad para también recibir pacientes. Esto no es raro. Yo lo dije la pasada, creo que en un programa aquí también. Francia internó en terapia intensiva en Alemania porque no tenía camas. Y Chile, Santiago de Chile derivó enfermos a Concepción, porque Chile está con un nivel de cama prácticamente a full, 97% de capacidad ocupacional. A mí me parece interesante, ya que mencionó Rosario, que por las dudas es mi ciudad, quiero decir que no es una cuestión solo de esta pandemia, que se manejó muy bien, sino de una apuesta de muchos y muchos años a la salud pública con centros de proximidad de gran complejidad. Yo me siento especialmente orgulloso de venir de la ciudad de Rosario porque la salud pública es un ejemplo. Ahora, lo saco un segundo de la salud para hablar de la cuestión política. Salvo el episodio Bernie Frederick, que calentó, y que ayer me dio la impresión, Bernie trató de bajar, me parece que provincia y ciudad, primero hay como un silencio, yo no sé si ustedes notan, del presidente de la presidente de la Nación, que tenía casi diariamente la costumbre de hablar con los periodistas, cosa que a uno le viene muy bien. Pero me parece que bajó el tono, subió el perfil más del jefe de gabinete. Axel Kicillof prácticamente está en silencio sobre esta cuestión y el propio Horacio Rodríguez Larreta, salvo sus conferencias. ¿Qué está pasando, digamos, a nivel político? Hay un dato que tiene que ver también con la cuestión sanitaria, que me parece que se mezclan mientras hablábamos del relajamiento, posible relajamiento de las condiciones en Cava, que hoy se conoció que tiene 4 veces más letalidad, digamos, hay más muertes en Cava que en la provincia de Buenos Aires, si bien la provincia de Buenos Aires tiene más infectados y más pacientes en camas de terapia intensiva. Entonces me parece que ahora esta carrera ridícula que se dio en algún momento entre sectores bastante miserables, que era yo no tengo tantos muertos, yo no tengo tantos contagiados, conmigo no te metas, yo te acompaño solidariamente. El mapita que pintaba alguno de algún color rojo. Exacto, que Goyán otra vez lo volvemos a traer a la... Bueno, pero la verdad que fue él. Hoy me parece que están más cautos y particularmente te diría desde el Ministerio de Salud de la ciudad también, porque no es un dato menor. Si bien es cierto, como decía el doctor, que debe tener que ver con los adultos mayores, se concentran más en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires, entonces ahí tenés mayor letalidad cuando te muestran que tenés un índice de mortalidad más alto en la ciudad que en provincia, y bueno, ya no estamos para ver ese juego, digamos, de dónde se están muriendo, contagiando más. Sí, algunas cosas tienen que ver con una decisión política de no salir y exponerse de cada mandatario, pero sí están ocurriendo algunas cosas. Este dato que bien cuenta Romy, en el gobierno de la ciudad se sintió. De la mayor letalidad. Sí, porque ese dato salió del gobierno nacional. Pero ¿por qué salió ese dato del gobierno nacional? Porque también salió otro dato que decía que la cuarentena la hacía la ciudad de forma solidaria. Sí, eso cayó muy mal. En La Nación. Eso cayó muy mal en La Nación. Tratemos de contarlo. Después de aquel episodio que yo comparto en la calificación, que era
vos tenés los muertos, que la capital empezó con cantidad de muertos y cantidad de afectados muy altos y la provincia no, y después esto se invirtió y algunos quisieron jugar a la política, afortunadamente no los que toman decisiones, volvió a aparecer en estas horas esta discusión. Cava, la ciudad te hace la cuarentena solidariamente por primera vez en la provincia y desde la Nación dijeron, ojo que tenés más fallecidos aquí. Sí, Javi. Hay otros dos factores que tienen que ver con el bajo perfil de los tres principales gobernantes de los tres principales distritos del país, nación, provincia y ciudad. Uno son los problemas económicos. Están empezando a preocuparse por la situación económica. Bueno sería, ¿no? Están empezando a preocuparse mal. Y empezaron a tomar nota de algunos ruidos que hasta hace unas semanas no había en la política. Hasta hace un par de semanas, oficialismo y oposición básicamente estaban de acuerdo en casi todo. Desde hace algunas semanas ven cosas raras, sobre todo Horacio Rodríguez Larreta, de parte de algunas actitudes del oficialismo. ¿Por ejemplo? En relación particularmente con la famosa causa del espionaje. Bueno, comparto este diagnóstico. Desde el lado de la ciudad dijeron, aparecieron embates. Duhovne, Guasel y compañía en pedido por lo que fue en... Vialidad. Exactamente, Vialidad. El tema de los espías. Me parece que esto está empezando como a calentar. Y yo querría poner como tercera arista de lo que hay que discutir, que es lo sanitario, sin la menor duda, ahí estamos viendo la vida. Lo económico, que hemos planteado hasta el cansancio. Algo que se dijo aquí ayer, que dijo Sergio Berni cuando Animales le preguntaba sobre el tema de la delincuencia, y Berni fue muy específico. Y dijo, hemos notado gente que está delinquiendo sin antecedentes, sin prontuario, y que está involucrada en delitos de subsistencia. Pues, digamos que esto era... Yo le preguntaba, ¿está gente que sale a robar porque no tiene... Bueno, no para... Pero digo, me parece que es un tema que va a haber que empezar a analizar, ¿no? Habló también María Laura Garrigós de Rébori, claro, que hoy está como interventora del Servicio Penitenciario Federal, diciendo que se está esperando un pico de delitos. Y de hecho también en la ciudad te hablan de que los delitos hoy son más violentos, pero porque la gente se aferra. Digo, antes por ahí venían y te robaban el celular y vos entregabas el celular. Hoy la verdad que te roben el celular termina generando delitos de sangre. Digo, todo esto está pasando. Mariano, ¿está muy vinculado el tema de la situación de crisis tremenda al aumento del delito? Hay dos grandes problemas. El arma letal del delito es la desocupación. La gente que no tiene cómo darle de comer a su familia, la gente que se quedó sin trabajo, eso va a generar... Y no necesitas ser un iluminado para darte cuenta, es empírico simplemente el análisis, va a generar más delitos, va a generar más prostitución, va a generar muchos más males. Esto es indudable. Los problemas económicos generan delitos. Los países ricos tienen otro tipo de delitos, se preocupan del medio ambiente. Los países pobres tienen delincuencia armada y delincuencia de necesidad. Indudablemente esto va a llevar a una mayor Evidentemente. Bueno, los voy a despedir porque enseguida voy a estar charlando con Aníbal Fernández aquí. Sí, Paulino. Una sola cosa, Masaco acaba de confirmar, le firmaron el proyecto todos los bloques salvo la izquierda para agravar la tipificación Silo Bolsas. Del tema Silo Bolsas, que no solo es Silo Bolsas, sino otros ataques a distintos sectores del campo, y tuvo hoy el aval de 38 entidades del campo, que eso para Massa es un bastión. ¿Qué se va a discutir en las dos sesiones que ya se acordaron con la oposición? Sí. Entre otras cuestiones, ampliación del presupuesto 2019, temas vinculados al COVID, y la amplia moratoria que incluya pymes y personas con fecha del 30 de junio. Bien, gracias, muy amable. Bueno, quiero hablar un segundo de la causa señor Verdura, que es la causa de los espías del espionaje. A esta hora, Susana Martinengo, que fue en su momento directora de documentación, etcétera, está declarando en Lomas de Zamora completamente cerrado todo, después de que declararon varios de los espías. Está declarando a esta hora. La verdad que hay mucha expectativa respecto de lo que pueda decir y cómo se va a defender. Recordemos que entre que la allanaron y la detuvieron pasó un mes. O sea que el juez debe tener algo de pruebas sobre su escritorio. Y si me dejas adelantar, una buena noticia para Mauricio Macri. Le damos desde acá. Espera, vamos a hacer suspenso porque lo tengo a Eduardo, que tengo que despedirlo y olvidé decirlo. Eduardo, no, es una frase horrible de los 90 que Marangoni y yo nos acordamos porque somos mayores. Estamos mal, pero vamos bien. No quiero usar esa expresión de ninguna manera, a ver cómo puedo decirla. Estamos en una situación crítica, pero siente que este momento de cuarentena, Eduardo, puede ayudarnos a surfearlo. Yo creo que sí, estoy absolutamente seguro. Yo creo
que la gente lo está entendiendo y creo que me parece que puede tener un impacto interesante para más adelante. Yo estoy realmente esperanzado en esto, ¿no? Bueno, como siempre, un placer verlo. Y aparte nos gusta que nos elogie cuando empieza el programa, así que lo vamos a seguir llamando. Gracias. No. Y eres San Lorenzo. Muchas gracias. Y eres San Lorenzo. Claro, exacto. Bueno, gracias, Roque. Buenas noches y gracias. Por favor, muchas gracias. Ahora voy a hablar con Aníbal. Ahí venimos. Bueno, causa espías. Recordemos, para los que no puedan retener todos los nombres, Martinengo era la secretaria que recibía las cartas, no sé qué yo qué. Recibía las cartas, aparentemente habría una relación con los espías que le reportaban a ella. Volvemos a preguntarnos por qué le reportarían a ella, para que ella le reporte al secretario de Mauricio Macri, teniendo en cuenta que Mauricio Macri era el mejor amigo de Gustavo Arribas, ¿no? Que había una línea bastante más directa. Pero ahí la verdad que la situación está bastante tensa y pensá que hasta ahora, vos recién preguntabas, ¿está declarando ahora? Sí, efectivamente, ayer se fue el juez del juzgado a las 2 de la mañana, ¿no? Tengamos cuenta también que hay muchos detenidos. Pero va a haber muchas novedades la semana que viene en la causa penal por Vicentín, por esta defraudación del Banco Nación, donde los dueños de Vicentín serían partícipes necesarios, sí, donde estaba también la figura de Mauricio Macri. Te puedo decir hoy que prácticamente no hay ninguna responsabilidad, por lo menos en lo que se va a plantear con las novedades del lunes, de Mauricio Macri, o por lo menos para poder probarse de haber dado algún tipo de orden para que le otorguen estos créditos de manera irregular a Vicentín. Así que zafaría Mauricio Macri de la causa, pero bueno, déjame dar. Bueno, me voy a sentar con Aníbal Fernández, gracias a todos. Runners un grupo de runners piden amparo para que los dejen correr, invocando la libertad de circulación y del derecho a la salud. Esto es una maldad para preguntarle. Y después quiero hablar del aguinaldo, aquellos que tienen la suerte de cobrar el aguinaldo y tener un exceso de dinero, de pesos, qué es lo que pueden hacer. Gracias a todos. Doctor. ¿Cómo va? Los runners que se amparan. El Estado tendría que haber sido arbitrario para haber hecho eso, para que prosperara el amparo. Y no ha habido un gesto de esa característica porque estamos en una pandemia. El mundo, de alguna manera, toma decisiones arbitrarias para poder tratar de defender la salud. La Constitución obliga a que tengamos que hacer eso, con lo cual no encuentro ninguna razón para que el juez tenga... Le abra siquiera la vida, ¿no? Claro, se la puede hacer si la quiere porque tiene la libertad de decidirlo, pero elementos contundentes para llevarlo a la práctica no hay. Bueno, te traigo al tema que recién mencionaba Romina, que es el tema de los espías. ¿Te resulta verosímil, yo sé que vos me decís hay que esperar el proceso, vos ejercés el derecho penal, pero prima facie, ¿te parece verosímil que Mauricio Macri haya montado una estructura así? No tengo duda. No tengo duda. Él asumió como presidente de la Nación procesado por escuchas ilegales. Su visión siempre estuvo mirada desde ese punto de vista. Yo recuerdo cuando se modificó la ley conforme al artículo 129 de la Constitución Nacional, la famosa ley Cafiero, para que pudiera incorporarse la policía o habilitársele a la ciudad para hacer la policía propia, Macri, jefe de la ciudad autónoma, va a verla a Cristina y esa reunión está compuesta por Cristina, el jefe de gabinete de entonces, actual presidente de la Nación y yo, y del otro lado este señor que siempre me llamó mucho la atención porque sacó un papel todo arrugado y lo estiró y lo enderezó como pudo y arriba decía autonomía. Y digo, si este hombre viene a hablar con la presidenta de la Nación, siendo el jefe de la ciudad, y te tiene que anotar de hablar de la autonomía, estamos fritos. Pero después salió el tema de la policía, habló con Cristina, muy afectuosa inclusive con él. En algún momento le pregunta, ¿y tenés idea quién vas a poner al frente de la policía? Y él le dice Alfino Palacios. Cristina le dice, bueno, yo quiero decirte en este instante que con nosotros no cuentes nada en ese caso. Entonces, si vos vas a tomar esa decisión, con nosotros no cuentes en eso, porque no estamos de acuerdo con una decisión de esa característica, que es tu decisión, puedes hacerla, llevarla a la práctica, hacer lo que te ocurra, pero el gobierno no va a acompañar esa decisión. Bueno, después dicen los que no saben por qué el Fino Palacio estaba en ese lugar, estaba porque lo puso él quería ponerlo. Yo sé que esto es una cuestión de sensaciones. Y en el tema, por lo que decía Romina recién, con el tema de las declaraciones que está tomando el magistrado, que tomó y que está tomando el magistrado, en todas esas
no hay que olvidarse que todas dependen de la 25520, ley de inteligencia sancionada entre el 2000 y el 2001 con un esfuerzo muy importante por parte de todos los partidos políticos para armar un plexo que garantice que nunca más se utilizara la inteligencia para hacerle daño a los otros. Pero digo, yo acá Y esto es lo que sucedió con este tipo, con Macri puntualmente. Entonces, miremos cómo son qué es lo que está sucediendo. Esta mujer, lo que dice Romina, que se puede tomar desde el punto de vista de lo práctico en términos de cómo se explica la cosa pública, puede tener razón, no la tiene desde el punto de vista político, porque la persona que está en esa dirección siempre se relaciona directamente con el presidente. Vamos a suponer que el presidente Macri armó una red de espías para espiar a los políticos, a los opositores, a los propios. Como lamentablemente se ha hecho mucho tiempo en la democracia, el gobierno que vos integraste tuvo también un sector de espías con los que primero fue amigo, después se enemistó. Me acuerdo de Alfonsín con Suárez, el padre de Suárez Lastra, que digamos, nunca ponen a nadie experto en inteligencia. Ponen amigos. Experto? Y un tipo que se prepara para No, bueno, ¿cuáles son los tipos que se preparan? Porque yo conocí el jefe de la Mossad, el jefe de la inteligencia alemana. La Mossad o la Shabak. ¿Usted que van a poner a Parrilli o arriba en la Mossad? O la Shabak, cualquiera de las dos sistemas de inteligencia israelíes, tienen toda una historia en ese tema, sobre todo porque viven en guerra, con lo cual tienen visión, una de fronteras hacia adentro con la Shabak, otro de fronteras hacia afuera. Pusieron tuvimos 3 atentados en Argentina. Deberíamos haber aprendido, ¿no? Volvemos a la misma explicación de siempre. No le echo la culpa a un buen o mal director de inteligencia porque las soluciones no están en ese lugar, están mucho más amplias, mucho más necesidad de estudiarlas. La inteligencia es para averiguar que no te atenten la ANI o la embajada, no para ver si el Colorado Santilli. No es ese el análisis. El análisis que vos me estás contando de arriba no tiene ningún tipo de trayectoria. Facundo Suárez, en aquel momento, un tipo de mucha expertise política, un tipo capaz de manejar un montón de resortes que era imperioso que se manejaran, que es lo que yo confío, que es lo que yo le veo cuando no hay en la Argentina, creo yo, tipos especialistas en ese tema, y lo que se presentan como especialistas en seguridad, de que yo sacando algún caso absolutamente honroso como el Turco Saín o no sé quién, otros casos que han estudiado mucho el tema. ¿Cuál Turco Saín, el de Santa Fe? Y el último, un tipo que por lo menos lo estudió, al único que le reconozco. ¿El que dijo que el COVID es de chetos? No, su discusión, no me metas en ese lío. Te digo la discusión de lo que veo, de los pocos tipos que yo he visto prepararse para este tema y que realmente dan resultados. Después, si tiene una boca grande, no la tiene, es una discusión de él, no la mía, no me meto en eso. Vamos a esto. Suponete que Macri hizo esta red de espía, que yo tengo la sensación, esto no se prueba con sensaciones, de que debe ser muy probable que el gobierno haya caído en la trampa de usar a los espías para investigar por cuestiones políticas. ¿Iba a poner a una señora como Susana Martinengo, que no se sabe quién es, o a su secretario nieto, teniendo a Gustavo Rivas, que era su amigo íntimo? Sí, no tengo duda. Porque él es eso. Es un señor sin ninguna formación, ni política, ni económica, ni jurídica, ni geopolítica, ni cosa que se parezca, y todo lo ha manejado así a los ponchazos, como viene, todos los elementos que se conocen de las declaraciones, porque siempre de alguna manera se filtra toda esa discusión. Esa discusión plantea en que todo proviene de una decisión piramidal que viene de la cabeza de Rivas y de Magdalani hacia cualquiera de los otros. Descarga siempre de la misma manera. No puede no conocerlo el presidente eso. Porque para actuar alguien tiene que llevarlo a la práctica y que todos los días va a cruzar a Rivas para entregárselo. No es el formato de ese hombre. Ese hombre se mueve con alguien a quien le habilitó para que le pasaran la información. Por eso son los propios espías, entre comillas, que Dios me perdone por utilizar el término, pero esos espías lo que le llevaban a ella, lo que le pedían, el trabajo que le pedían, y pasaba por su mano. Y esto es lo que estaba... El juez tiene tonelada de pruebas. El macrismo dice, no lo comparto, estoy cronicando, no estoy opinando, que dice que lo que está haciendo el kirchnerismo ahora, o el frente que integrás, es replicar lo mismo que le pasó a Cristina. La acusaron de una asociación ilícita, van por Macri por asociación ilícita, la acusaron de... Es una estupidez. Es una estupidez. Porque a Cristina todo lo que la acusaron es un invento. Todas las causas lo van a ver. Una cosa que va a ir pasando una por una y van a ir cayendo una por una porque todos son inventos. Los bolsos incluidos, ¿no? No es Cristina, en todo caso. Que lo pague y que lo tenga que pagar. Los bolsos de López que llegan hasta debido no es Cristina. No, claro que no. No tengas dudas. Yo quiero encontrar un tipo en el mundo que me diga a mí que se le animó a pararse delante de Cristina y decirle que por hacer tal o trabajo le daban 3 o 4 pesos o los porcentajes o lo que sea. Quiero encontrarlo ese tipo. No hay nadie que tenga las bolas para decirle a Cristina semejante cosa. No tengas duda que no tiene nada que ver. Entonces,
Te digo, todas las causas que inventaron son eso, inventos. Bueno, en este caso no, porque el correo no es un invento, porque la autopista del Sol no es un invento, porque los parques eólicos no es un invento, porque no pararon de hacer negocios con Nicolás Caputo, con todos estos tipos, lo que han hecho con las LELIC, lo que han hecho con las LEVAC. No vas a encontrar un solo listado donde alguno de los funcionarios, entre los que me incluyo, se hayan valido de informaciones privilegiadas, que las tuve a montones para ganar dinero ahí. No, estuvieron todas. A mí no me gusta... El propio Luis Caputo le dio ventajas a JP Morgan, donde él trabajaba y donde además Noctua, que es el fondo común que él tiene, están en el mismo edificio en Miami. Aníbal, ¿Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de quién? Pero sí, pero no le pongas, no le cargues la tinta a Cristina. Si Ricardo estuvo ahí y lo están juzgando y mañana lo condenan... Está condenado. Está condenado por la tragedia de 11, sí. Bueno, sí, en este país es difícil. Pero digo, listo, pero cuando tenga una condena firme hablamos. Mientras tanto... Bueno, cuando Macri tenga una condena firme hablamos. Sí, claro, pero mientras tanto las pruebas están arriba de la mesa. Mientras tanto, Jaime, las pruebas están arriba. Este doble estándar es muy complicado. No. Jaime. ¿Por qué doble estándar? Porque a Jaime le pedís condena firme, a Macri no. Y si lo están empezando a investigar ahora, bueno, pero acaba de dejar todos los papeles contra, arriba de la mesa. Aníbal. Bueno, pero todavía no tiene la condena firme. Pero Aníbal, vos... Todavía no tiene la condena firme, por más vuelta que le quieras dar. En este caso, ni siquiera lo procesaron. Pero en este caso tenés todo, y si están recién comenzando las investigaciones, acaban de detener a un grupo por la cantidad de pruebas que tienen para exhibirlo, lo detuvieron y están tomando las indagatorias, dejen que den las indagatorias y que siga avanzando este tema. Esto es así, no tiene otra explicación. Yo voy a coincidir con el Turco Asís, que ayer decía esto, que es primero que decía el peronismo no gorrea, no por meter los cuernos, sino no se pone la gorra. Es el perseguido, no el perseguidor. Y él dice, para hacer lo mismo que hizo Macri con Cristina, que durante 4 años... Con todos, con Cristina la cabeza, en la segunda, en el pole position, te lo concedo. Y en la segunda línea todos nosotros. Hace un buen gobierno. Pues hace un mal gobierno pasa que volvió a ganar Cristina, para ponerlo en términos así personales. ¿No están haciendo lo mismo? No. Están yendo con un gobierno que, está bien, la pandemia impide. No, Alberto no es eso. No tengas duda, Alberto no es eso. Jamás haría una cosa de esa característica. Ahora, cuando aparecen las cosas, viejo, hay que hacerse cargo de eso, ¿eh? Hay que hacerse cargo de cada una de las cosas que se van haciendo y que se van gastando fortunas y los 1000 y pico de millones que la Agencia Federal de Inteligencia se reventaba reservados por propias disposiciones de Macri. Todo eso no es un invento mío, todo eso está. Hay que explicarlo dónde está y qué hicieron con eso. Pues sí que durante el kirchnerismo no se hizo nunca inteligencia para investigar a los... Yo no participé nunca en eso. Mirá, he cruzado muchísimas veces, porque cuando uno dice cruzado lo dice involuntariamente. Estás en el Ministerio del Interior, enfrente, 25 de mayo, está la Secretaría de Inteligencia. He cruzado 100 veces en los momentos donde teníamos secuestros. Iba más a escuchar que otra cosa, porque ¿qué puedo aportar yo mientras ellos están trabajando tan finamente para poder llegar a todo lo que teníamos que desbaratar en aquel momento que se logró hacer eso? Soy muy respetuoso, he hecho montones de trabajos en conjunto con gente de la Secretaría, con el propio Estiuso, sigo teniendo alguna relación cuando me cruzo con Estiuso, no tengo por qué negarlo, ni cosa que se parezca. Hemos hecho muchos trabajos que fueron positivos. Yo no he hecho nunca una escucha, una investigación, una cosa de esa característica. Y he colaborado con la Secretaría de Inteligencia en trabajos importantes que tenían que ver con lo que pasaba en el mundo. Y sí he puesto los dedos en la computadora dando instrucciones respecto de prepararse cuando pasaron cosas como, por ejemplo, la muerte de Mas-Moigné en Siria, según dicen, no me consta, muerto por la inteligencia siria. Aclaro que no me consta, es un país soberano, no quiero meter la pata. Y que Hassan Nasrallah amenazó cobrarlo en cualquier lugar del mundo. Bueno, hay que escribir y ponerse al frente de esta discusión con la Secretaría de Inteligencia. Claro. Yo no le tengo miedo a eso. ¿Cuál es el mayor éxito de este gobierno? Saquemos la pandemia. O sea, porque está claro, yo creo que ahí estamos casi todos de acuerdo. Casi todos de acuerdo, ¿no? O sea, y debiera ser. Vuelvo a insistir, la Constitución tiene dos cosas muy importantes. Una, la definición de la obligación de tener que cuidar por el otro. De brindarle la protección en su salud. Y la otra es el 75-19 de la Constitución, que habla del desarrollo económico. Lo que está haciendo el gobierno con sus aportes, de alguna manera lo que termina resolviendo es ese desarrollo económico. Lo que está haciendo es compensar. Ese es el término. Sí, los ATP exacto, y las IFE. Exacto. Es como una compensación que el Estado tiene que hacerla. ¿Cómo la va a resolver? Ya la va a resolver. Hablale al tipo que recibe los 10.000 pesos o que recibe
alguna ATP, no, ni siquiera, los autónomos y demás, y que dice, yo estoy a favor de defender la cuarentena, no banco más. No banco Pero más. que pueden, a ver, 98% de razón debe tener. No soy tan necio para comprenderlo. Lo que le tengo que decir, y eso sí es importante, escuchaba hoy las declaraciones de la CUNSA, que dan bronca. Dale, loco, fuiste ministro de la provincia, fuiste ministra de la Nación y te fue como el culo en las dos. No opines de ese tipo de cosas. Cuando uno mira lo que está pasando, es que te están contando, dice, hay una situación de alarma en términos sanitarios y otra en términos económicos. Se privilegió la sanitaria y en detrimento de lo económico. Mentira. Miren el mundo. No es necesario que seamos tan necios. Vean cómo se está comportando el mundo y hablamos de España, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, Israel mismo, Corea del Sur. Lo que ha sucedido en el mundo ha impactado en forma negativa. Entonces eso que recién decían ustedes como comentario, bueno, entonces va a aparecer un amparo abriendo los negocios. Lo vas a abrir y no le vas a vender a nadie porque la situación es imposible desarrollarla en términos de la demanda. Va a haber que trabajar fuertemente con eso y yo en eso le apuesto a las dos patas del presidente a morir porque él tiene la cabeza puesta en la pospandemia, aunque no se esté trabajando públicamente en la pospandemia. Vos siempre te ocupás de calificar y descalificar a Mauricio Macri, tengo claro lo que pensás de él. Calificarlo es muy difícil. Descalificarlo es muy fácil porque él se descalifica solo. Viste que dicen que ninguno que llega a presidente es despreciable desde el punto de vista político. Llegó a presidente. Cuando yo estaba en la secundaria había una materia que se llamaba Educación Democrática y nos enseñaban en la Educación Democrática que cualquiera podía llegar a ser presidente. Macri es el ejemplo. Cualquiera puede ser presidente. No tiene nada. Nada, no le podés sacar nada. Nada que recuerdes el día de mañana. Ha habido presidentes, sí, desgraciadamente sí. Y bueno, jodámonos por boludo, pero la verdad que vos decís, de la Rúa tampoco le fue muy bien, pero ¿sabe qué? Por lo menos era profesor de Derecho procesal, era un tipo formado intelectualmente. ¿Te parece que fue mejor presidente de la Rúa que Macri? Que era mucho más buen tipo y que era más formado, sí, bueno, no tengo duda. Y a Catalina es mejor, pero no me No, sí, está bien, no es esa la discusión. Digo, más que Macri, olvidate, cualquiera. ¿De la Rúa fue mejor presidente que Macri? La catástrofe del gobierno fueron las mismas, más o menos. Lo que digo es, ¿Macri sabe algo de lo que dijo? No, hacían los otros, terceros. Él metía la mano en esto, por eso es la preocupación en el tema de la inteligencia, donde fuimos todos los que estamos metidos en ese tema. Lo que dicen de lo que he visto, porque no lo he visto yo en persona ni me han citado para ello, es que yo cuando iba al penal y dejase el teléfono y qué sé yo, que me miraban el teléfono o que se metieron en mi auto. Y puede ser, qué sé yo. Esto es de Ernesto, le pido permiso siempre. Ordename desde el 83 esta parte los mejores presidentes de la democracia. Del mejor al peor. Volvemos a la misma situación. Es difícil hacerlo, porque yo te tendría que decir, visto desde mi propia presión, lo separo a Alberto porque recién comienza, te diría Néstor y Cristina primero y después te los acomodo a todos los otros. Acomodalos. Néstor y Cristina. Te quedan Alfonsín, sí, Menem, de la Rúa, si querés Duhalde. Yo le tengo cariño personal a Menem, hoy su cumpleaños, porque está conmigo ha tenido gestos, y está complicado de salud, ha tenido gestos muy importantes. Le he tenido respeto. No comulgué con esa posición neoliberal que le hizo tanto daño a la Argentina, no comulgué con esa posición. Alfonsín tiene esa enorme responsabilidad de haber recuperado la democracia. Nada menos. Nada menos. ¿no? Y hacer el juicio a la Junta. Y el juicio a las juntas. Y abajo, entonces, se te queda de la Rúa mucho más abajo este hombre que la historia lo va a maltratar. ¿Duhalde dónde lo pones? Sí, la función de Duhalde, a quien yo acompañé y que volvería a hacerlo 100 veces, porque lo ha hecho con mucha honestidad y mucha vocación, es un medio de la tabla, pero porque le tocó bailar con la más fea, una situación muy desagradable, que él le puso el lomo y la aguantó. Y yo eso lo respeto. Te decía, es un hombre de esas formaciones de patriota. Lo hizo gratis. Che, voy yo, dejen que yo me animo y voy y lo peleo. Te decía, ¿calificás o descalificás a Macri a hoy, pasado 8 meses? No le tengo ningún respeto. Ya lo sé. Háblame de María Eugenia Vidal. Tampoco le tengo ningún respeto. Ninguno, cero. No conocen la provincia. 64 hospitales destrozados, hospitales terminados para poner a funcionar. Creyeron que un Focus les decía que si era bueno o no era bueno cortar cinta. Entonces, los UPAs vacíos que dejó No que UPAs. Los UPAs vacíos que dejó UPAs. Te estoy hablando de los hospitales terminados. Cañuelas, La Matanza, hospitales muy grandes, muy serios que se acaban de inaugurar porque nunca los tocaron.
Si hay UPA no terminados por lo hizo Scioli, que se haga cargo Scioli. No. Pero digo, a mí me llama la atención, ¿no? Porque vos dijiste, perdimos por boludo. Algo más pasó. O sea, no deben haber ganado. Porque si Primero, si la candidata hubiese sido Cristina, le gana por escándalo. Así que bueno, si mi tía tuviera mi tío. Si la candidata hubiese sido Cristina, le ganas por escándalo. La discusión era otra en ese caso y ganaron por un punto. Tampoco hicieron una goleada, ganaron por un punto. Era una discusión, bueno, no sería bueno el candidato a presidente, no sería bueno el candidato a gobernador. Ganarle al oficialismo de aquel No sería bueno el candidato a presidente, no sería bueno el candidato a gobernador. Hay que hacerse cargo. Yo nunca le eché la culpa a nadie, solamente me hice cargo yo de haber perdido la provincia. No fue bueno Scioli, no fue bueno... Sí, claro, ¿quién traccionaba? ¿No eran buenos los candidatos? No cabe duda, pero también yo, en el caso particular mío, me quiero defender reconociendo un compañero. Cuando yo competí había 3 candidatos a gobernador. ¿Te afanaron en esa tercero? No, yo nunca... Pero la interna Domínguez, Aníbal, ¿te la afanaron? Sí, le gané. Ya sé, pero digo, hubo un momento en el que te decían que... Bueno, le gané. Competí con toda la matufia que hicieron, le gané. Por eso... iba. No, sí, hubo un montón de otras cosas que no vienen a caso ni recordarlas. Pero reivindico a Fernando Espinosa, que competió conmigo y cuando tuvo la oportunidad se sentó conmigo. Y perdí, saludo uno, qué hago, dónde voy, cómo se trabaja y ayudar todo lo que se puede. Esas cosas las reivindico. Lo otro es, también había un tercer candidato, que era Felipe Solá, ¿sí? Muy buen candidato, y bueno, esa tora para mí, digamos, buena parte de eso era para mí, y acá no podía perder un voto. Bueno, con la chanchada que me hicieron la nata, la producción de la nata, Canal 13 y todo ese tipo de cosas, perdí el mínimo indispensable que no me hizo llegar, no me dejó llegar. Algunos hacen circular ahora la versión de que se van a empezar a buscar periodistas para perseguir y meter presos. Yo no persigo a nadie, ni a periodistas, ni a Macri, ni a nadie. Y no me vengaría de Macri nunca, con todo el daño que le hizo a este país y con el daño que nos hizo a nosotros. Porque vivís con el culo en la mano durante 4 años, 4 años. Que vos sentías el ascensor que se paraba en tu piso y te pegabas un susto de que te reventaran el departamento y te llevaran por no saber qué cosa. Porque yo, tener miedo de mis cosas que hice, quédate tranquilo que estoy muy seguro que no. Pero eso no se lo perdono nunca. Sin embargo, jamás haría nada por vengarme. ¿Qué Nunca estaría formando parte del pelotón de los que se vengan. No quiero saber nada con eso. Sí, si tiene algo que ver y la justicia lo comprueba, a que se la pongan hasta el cuajo. Pero no que yo tenga que participar de la... Pero ¿qué cosa es eso, no? El tema de las detenciones. Yo tengo la tranquilidad de haber dicho, y con el riesgo de que decías eso si eras anatematizado para toda la vida, que la detención de Vudú fue un disparate jurídico. Lo fue. Más allá de lo que piense de la causa. Pero digo, los otros días le escuché a Graciana Peñafort diciendo del tema de los espías, no seamos ellos. Yo no quiero serlo. No detengamos, porque digo, que vos sostengas detenido por más tiempo de lo que te permite el código. No es necesario, porque vuelvo a la misma explicación que yo sostuve durante mucho tiempo, durante el propio gobierno de este señor, que yo lo critiqué todas las veces que pude y no me callé nunca. A pesar de que en mi casa me decían, por favor, cállate. Yo no me voy a callar. Si pierdo, entre perder por boludo y perder por vivo, pierdo por vivo, no pierdo por boludo. No me voy a callar nunca de todas las barbaridades que hacen estos tipos. Vinieron a chorear y se los voy a decir en la cara todas las veces que pueda. Y lo hicieron. Caputo, Luis Caputo, toda esa caterva de impresentables que teóricamente eran el mejor equipo de los 50 años, de los últimos 50 años, vinieron a chorear. Bueno, se los dije en la cara todas las veces que pude. Ahora, yo por eso tengo que proponerme a hacer la misma mugre que hicieron ellos. Yo no formo parte de eso y lo denunciaré cada vez que lo detecte, si es que lo detecte. Pero Alberto no es eso, ¿eh? Si mañana lo imputan a Macri de un delito y tiene que atravesar todo el proceso, vos dirías, si se lo detiene, salvo que entorpezca o fugue, no tiene que ser detenido. Lo que es Díaz Besone, si no entorpece y no fuga, no tiene que estar en libertad. Como debería haber sido. Así deberían ser las cosas en la Argentina, que no lo hicieron, entre otros, por la doctrina Irur, son todas esas burradas que inventaron para lastimar a la gente y meterlas presas porque sí, y apretar a los familiares y hacerle barbaridades para que termines denunciando o imputando con tu hermoso dedo índice a Cristina, o las palabras mágicas, Cristina, bolso y ese tipo de cosas. Que además, pero los bolsos no es una palabra, estaban ahí. Los hoteles son... pero a ver... El negocio de líneas con los hoteles. Luis, nosotros en la carrera de contador teníamos una materia que se llamaba instituciones bancarias. Y en instituciones bancarias te enseñan lo que es un billete, cuánto pesa un billete, cuánto mide un billete. Sí. De 6.21 por 6.14 por 2.61 de que mide el dólar, mide eso. ¿Y cuánto pesa un dólar?
de $100. Y un billete de $100 pesa 1 gramo. Quiere decir que vos sacás el cálculo con el billete nuevo, te vas a dar cuenta que $1 millón pesa 10 kilos. Pero no podés tener en esos bolsos que tenía este señor, que deben ser de la corrupción y que los explique él, no yo. No podés tener $10 millones porque pesarían 100 kilos. Sí, y no hay nadie que lo pueda tener. Entonces digo, también te inventaron una historia que vos la tenés que explicar. Hay un montón de boludos en este país que terminaron diciendo que se había robado un producto bruto interno que no saben ni lo que significa. Señor, cállese la boca, hágame la boca. Dame un segundo que voy a hacer unos compromisos comerciales y sigo hablando con vos. Te llaman de... No están por relevar a nadie, no estoy proponiendo... No me voy a sumar a eso que se hace a veces. Se va tal ministro... No, es una hipótesis. ¿Asumís como ministro de Alberto si te llama? Sí, yo se lo he dicho a él. Cuando charlábamos nosotros, porque hemos hecho cosas inclusive profesionales juntos, hablamos de Cristina Presidente, si se daban las cosas que nosotros teníamos que hacer, qué haría él y qué haría yo. Y él sabía que yo no tenía mucha vocación de volver a la gestión. Cuando él me llamó para ocuparme del turbio le servía y lo hice y también después he estado con él esta semana y le volví a ratificar donde me necesite. Yo estoy. Definime, digo, ¿cuánto hace que lo conoces, Alberto? Lo conocí un poco tiempo antes de Néstor, 2000, por ahí más o menos. Bien, hago un corte y te pido que me lo definas desde el encuentro y el desencuentro, porque tuvieron desencuentro ustedes. Sí. Pequeño corte y lo definimos. Alberto Fernández es... Alberto es un cuadrazo, muy preparado, con todo lo que tiene que tener para ejercer la presidencia de la Nación. Él fue... Yo también fui jefe de gabinete, pero él fue el alátere de Néstor, digamos, el tipo más cercano. Si a mí me hubiese encantado hacer esa función, no es para cualquiera, te eligen y te eligen y así se da. Cristina no tiene esa forma de trabajar, pero así todo me he sentido siempre muy querido y muy respetado y son mi familia. No es la política, no es una cosa del interés, es del afecto lo que yo contengo con ellos. Y en el caso de Alberto pasó lo mismo. Él se va de la gestión de gobierno y después no nos encontramos, qué sé yo. Un día le faltaron al respeto en el patio Bullrich y sentí la necesidad de escribirle. Le escribí, nos saludamos, nos amagamos que nos juntamos y un día nos juntamos en su casa a comer unas empanadas y tomar una copa de vino. Vivíamos a 2 cuadras. Y volvimos a tener la misma relación que nunca entendí por qué no la habíamos sostenido siempre. Bueno, voy a cerrar con una boludez que es mi especialidad. Yo también tengo un bagaje importante. No, difícil. Si Evita viviera, ¿sería albertista? Sí, claro. ¿Quién es el dueño del peronómetro en este país? No lo sé. Más peronista que yo no hay nadie. Muy peronista como yo, millones. Uno de esos es Alberto, claro que sí. Un placer verte. Igualmente. Gracias por venir. Soy Luis, felicitaciones por el compromiso. Muchas gracias. Cuando se hizo público esta historia, una de las primeras personas que me escribió fue probablemente con la persona que yo más discutí en la radio. No tengo recuerdo de mayores discusiones, que es el doctor Aníbal Fernández, y que lo valoro mucho. Yo de verdad creo que el disenso construye muchísimo más que hablar con los que piensan siempre como uno. Sobre todo cuando tengo la razón. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020.